Esta es una exposición para la materia microprocesadores, donde voy a hablar sobre los microcontroladores. Los microcontroladores son circuitos integrados capaces de ejecutar órdenes que fueron guardadas en su memoria. Los microcontroladores, su composición está dada por bloques funcionales, los cuales cada uno cumplen una determinada función. Se manejan principalmente en la arquitectura hardware y cumplen las órdenes que fueron definidas por el programador. Las arquitecturas para los microcontroladores son dos, que son la arquitectura hardware y la arquitectura tradicional. La arquitectura hardware y la arquitectura tradicional, los microcontroladores están compuestos por una CPU, que es la unidad de procesamiento central. Tienen la memoria de datos y la memoria de programa. En la estructura en la estructura tradicional, la CPU está conectada a la memoria, que es una única memoria mediante un único bus, y esta memoria tiene tanto la memoria de datos como la memoria de proceso, y es necesario primero pedir el dato, luego pedir el proceso, y por eso es un poco más tardado el proceso y casi no se utiliza actualmente la arquitectura hardware, la arquitectura tradicional. En cambio, la arquitectura hardware, la CPU del microcontrolador está conectada a dos memorias, que una la memoria de datos y la otra la memoria de proceso, mediante dos buses independientes, y puede solicitar información tanto de una como de la otra de forma simultánea. Hablemos sobre los tipos de memoria, que son la memoria de programación y la memoria de los datos. La memoria de programación es donde el programador ingresa las órdenes que debe seguir el microcontrolador para su correcta ejecución. Uno de los tipos de memoria son, por ejemplo, la máscara ROM. La máscara ROM no tiene una memoria, sino que en el proceso de fabricación del microcontrolador se guarda lo que se desea guardar directamente en la fabricación del microcontrolador, en el programa como tal. Es útil cuando se desean fabricar una cantidad grande. Por ejemplo, en los ejemplos que veía decía más de 1000, 5000, ya que el proceso de fabricación es costoso, pero si se fabrica uno y eso se utiliza para mucho, resulta más conveniente utilizar este tipo de memoria. Y otro tipo de memoria son las EEPROM, que es la sustitución de las EPROM. ¿Cómo funcionan estas memorias? Ellas son reprogramables, o sea que se borra la información y se vuelve a programar. Esto en la EPROM era posible por luz ultravioleta y requería de un cristal, pero con la EEPROM esto es posible eléctricamente, puede ser borrada eléctricamente, y por lo tanto se redujeron los costos de producción. Por lo tanto, fue la sustitución de la EEPROM. Ahora, entre las memorias de datos podemos hablar sobre las SFR. Son los registros proporcionados por el microcontrolador y tienen un espacio asignado en la memoria interna. Y otro tipo es el GPR, que son registros de propósito general. Es una memoria de gran velocidad y poca capacidad. Permite guardar datos transitoriamente, que quiere decir rápidamente, y accede
muy rápido a datos muy utilizados. Ahora hablemos de la ALU y su funcionamiento, que es la unidad aritmética lógica. Es un circuito digital que es el que maneja todas las operaciones aritméticas que realiza el computador o el dispositivo que está utilizando el microcontrolador o el microprocesador. Por ejemplo, un microprocesador se divide en núcleos que realizan diferentes tareas. Cada núcleo contiene una unidad aritmética lógica que realiza las operaciones aritméticas tales como son la suma, la resta, y mediante operaciones más complejas realiza multiplicación y división. Realiza también las operaciones lógicas como lo son la AND, OR, NOT, SOR y esas. Hablemos ahora de los periféricos del microcontrolador. Entre los periféricos del microcontrolador tenemos primero los osciladores internos y externos. Los circuitos electrónicos, los circuitos digitales, necesitan contar con un pulso reloj, que es el que ayuda a mantener sincronizados a los distintos dispositivos que procedan a implementarse. Todos los microcontroladores poseen un oscilador que genera una onda cuadrada de alta frecuencia. Esta onda cuadrada sería el pulso reloj. Ayuda a sincronizar al microcontrolador con otro microcontrolador o con otros dispositivos que requieran de una mayor precisión en el sistema que quiera ponerse a funcionar. Los osciladores internos trabajan con temporizadores y es común que no tenga un pin asociado. Y los osciladores externos trabajan con un modo contador y sí tienen un pin configurado en la entrada del microcontrolador. Otro periférico son los puertos de entrada y salida. Estos puertos de entrada y salida en los microcontroladores son pines en el microcontrolador que permiten comunicar al microcontrolador con los periféricos exteriores o introducir datos dentro del microcontrolador. Otro periférico sería el circuito reset. Este también es un pin en el microcontrolador que se activa con un valor de 0 voltios y permite al microcontrolador resetearse a la función principal, resetear su sistema, así como la palabra lo dice, circuito reset. Otro periférico del microcontrolador es la entrada analógica. La entrada analógica permite al microcontrolador, o la tienen los microcontroladores, que son capaces de recibir señales analógicas o de transmitir señales analógicas, por ejemplo mediante conversores analógicos digitales que trabajan señales digitales y las pueden convertir a analógicas, o señales analógicas y convertirlas a señales digitales. Otro periférico es la función UART. La función UART es un protocolo de comunicación. La principal ventaja de la función UART es la sencillez de su protocolo de comunicación. El proceso se lleva la información bit a bit, puede enviar o recibir información bit a bit, y por esto también se le denomina comunicación serial. Puede ser entre dos microcontroladores o puede ser entre microcontrolador y una computadora también. El proceso para que el microcontrolador pueda leer o escribir datos es a través de sus pines, donde pueden ser introducidos los datos o pueden ser extraídos los datos del microcontrolador. Esto se le introducen o se le extraen mediante código binario, que es el que es capaz de leer, de procesar el microcontrolador a través de los pines, o a menos que el microcontrolador cuente con un conversor analógico digital y pueda ser introducida una señal analógica en el microcontrolador
o por el contrario cuente con un conversor digital analógico y pueda proporcionar señales analógicas. El microcontrolador PIC 16F873 cuenta con 16 pines, entre los que puedo nombrar, por ejemplo, el pin 1 es el de reset del que hablábamos anteriormente. Los pines 8, 20 y 19 son los pines por los que se pueden introducir voltaje. Los pines 9 y 10 corresponden a entradas de osciladores, que son los, como veníamos hablando, manejan, puede ser salida o entrada para osciladores, que son los que manejan la sincronización con otros dispositivos que requieran de una precisión de tiempo. El pin 4 se introduce el voltaje de referencia negativo y en el pin 5 se introduce el voltaje de referencia positivo. Estos son algunos de las funciones que tienen los 16 pines de este microcontrolador.